Bueno, pues nada, buenos días a todos. Me han puesto un triple objetivo. 1, vamos mal de hora. 2, vamos a hablar de una materia levemente tediosa, la vamos a cambiar un poco el prisma. Y 3, que el café se nos va a quedar frío, con lo cual, si me aguantan los 15 minutos o 20 que voy a tratar de hablar para tratar de agilizar esta presentación, pues nos salimos corriendo a tomar en este caso un café. Yo quería empezar en este caso esta pequeña charla que voy a tratar de tocar un tema que es totalmente tangencial y distinto a lo que habéis venido escuchando en toda la mañana, que es temas de tecnología, y es si alguno sabría decirme cuál es el denominador común de todo lo que hemos estado escuchando esta mañana. Es decir, hemos escuchado una conferencia interesantísima de Roberto relacionada con el tema de blockchain, hemos escuchado un tema relacionado con vehículos conectados, hemos escuchado un tema de IoT. La pregunta del millón es, ¿cuál es el denominador común? Pues el denominador común por la escasez de tiempo que tenemos son los datos. Y aquí ahora yo quiero hacer una pequeña diferenciación que es importante. ¿Cuál es la tipología de datos que puede estar protegida? Bajo mi punto de vista, absolutamente todas. Lo que pasa es que tenemos una reglamentación que ya empezáis a oír, porque creo que ya empieza a pasar de fiebre a pandemia, porque absolutamente en todos los sitios tenemos predicadores. Tenemos gente que ya te empieza a hablar de GDPR, que empieza a asustar con respecto a la normativa y las implicaciones que conlleva. Yo lo que quiero es liberaros de todo ese tipo de comunicaciones que están diciendo. No es complejo, no es complicado y no debemos de tener en este caso miedo en absoluto al tema de protección de datos. Tan solo lo que tenemos que tener es cierta cautela por el único objetivo de la viabilidad y el sustento que debe tener en este caso nuestra compañía. Recientemente se debe de transponer al ordenamiento jurídico español una directiva del ordenamiento europeo relacionada con secretos comerciales. La pregunta que hago que traslado ¿es igual de importante la normativa en materia de protección de datos que una normativa que se va a transponer al ordenamiento jurídico español que habla de los secretos comerciales? Para mí sí, es infinitamente más importante porque es el plan de viabilidad de la empresa, es el plan de estrategia y crecimiento a los 3, 5 o 7 años que va a tener la propia compañía. Es infinitamente más relevante que el tema de datos personales, pero desgraciadamente tenemos una normativa que ya data del año 80, a través de un convenio que se ha ido aprobando en España a través de distintas normativas y llegamos ahora a una normativa que lo único que va a hacer es tratar de armonizar toda la disparidad de legislación que hay a nivel europeo. Compañeros antes han mencionado temas legales relacionados con los conflictos que hay a nivel gubernamental entre los distintos Estados miembros. Estamos en un mercado donde la globalización está a la orden del día. Entonces, si realmente nosotros no tenemos en cuenta que el flujo de información y de los datos personales son sensibles, tenemos un serio problema. Debemos de armonizar. ¿Qué es lo que persigue este reglamento? Tratar de armonizar las distintas legislaciones de los 28 Estados miembros, dentro de poco 27, con lo cual tendremos Reino Unido que se quedará al margen si es que finalmente se queda y tendremos problemas a nivel empresarial por el flujo de transferencias y de datos que tendremos entre todas las propias compañías, porque ¿quién no en su empresa se circunscribe a un ámbito territorial? Prácticamente todo excede de los ámbitos territoriales, con lo cual tener en cuenta este tipo de normativa es importante. La pregunta del millón es, en este sector de actividad, ¿es extremadamente relevante tener en cuenta ciertos preceptos relacionados con esta normativa? ¿Estoy yo obligado a cumplirla como empresa logística o empresa de transportes? ¿Me afecta a mí como empresa en este sector en el que estáis cada uno de vosotros? ¿Qué responsabilidades va a conllevar? Pues responsabilidades las sabemos todos, las sabemos porque realmente es lo único que ponen en las noticias y es lo único con lo que tratan de amenazaros o amenazar al sector del 2 al 4% de la cifra global del volumen de negocios o el 4%, del 2 al 4% de 10 a 20 millones de euros. Entonces, claro, uno se queda sorprendido diciendo, es que me están asustando con la parte económica. No, yo quito la parte económica del juego, la quito de la ecuación y traigo a colación la potencial responsabilidad, la reputación social que va a tener la compañía si trasciende a nivel público una imagen de pérdida de datos. Facebook. ¿Cuál es la pérdida retributiva que ha tenido en bolsa por todas las noticias que han salido? Importantísima. Ha perdido reputación social. Dependiendo del sector, el tratamiento de los datos que manejaremos será más o menos, en este caso, sensible. Para ello, en este caso, necesitáis, tener un poco de conocimiento en la materia sobre qué grados y qué implicaciones hay. Para eso tenéis un organismo que es la Agencia Española de Protección de Datos, que conocéis, que tiene programas públicos, programas gratuitos, que lo que hacen es establecer parámetros de adecuación para ver cuál es el grado de implementación que tengo yo en temas normativos.
Si extrapolamos todo este tipo de información, volvemos al denominador común que mencionábamos antes, y es todo el tipo de información que se maneja en el sector logístico y en el sector del transporte, compartición de datos, inteligencia artificial, es decir, el flujo de comunicaciones que hay entre las máquinas. Al final, todo ese tipo de información, lo que tenemos que hacer es segregar la información, como hablábamos en el anterior compañero que hacía la exposición o el anterior de vehículos conectados. Segreguemos el tipo de información. Un vehículo que estamos midiendo todo el comportamiento que va a tener un vehículo, los datos que van a generar ese tipo de información a quien le son interesantes es al fabricante. No le va a ser interesante a ningún otro ni al propio usuario. Pero los datos de comportamiento y los datos de geolocalización que va a tener en este caso el usuario dentro del coche sí le van a ser interesantes para otros tipos de empresas con otras finalidades y con otros objetos sociales. ¿Qué debemos hacer? Advertir. ¿Qué debemos hacer? Informarles en base a las prebendas que establece la normativa. Tenemos distintas tecnologías alrededor. Tenemos la tecnología del Big Data, ahora mismo pues, está todo relacionado con el famoso Cambridge Analytics y el tema de Facebook, el tema del cloud computing. ¿Quién no está empezando a externalizar todos estos conceptos en proveedores de servicios que me dan servicios de cloud? La única premenda que os traslado es: tened en cuenta cuál va a ser el lugar de ubicación donde van a estar esos servidores, porque cuando vaya a haber datos de carácter personal dentro de esos servidores, podremos encontrarnos con problemas y con restricciones legales de comunicaciones. Entonces, tengámoslo en cuenta, que no todo va en función de las economías de escala. Temas de robotización o automatizaciones de procesos, se han comentado esta mañana, debemos de tenerlo muy en cuenta, porque en todo ese flujo de información, los datos es una esencia fundamental y dependiendo del tipo de dato, manejaremos. Y luego el concepto de la ciberseguridad, que lo que tiene que hacer es pivotar en todas las líneas, en este caso estratégicas. Bien sabéis que partimos de una normativa previa, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos en este caso un reglamento europeo que entra a la vuelta de la esquina, por eso mencionaba el concepto de la pandemia, porque ahora la gente ya empieza a estar revolucionada y quiere tratar de implementarlo. No os preocupéis, es decir, lo que hay que tener es la conciencia y la sensibilización necesaria para tratar de ir implementando en la medida de lo posible todos estos parámetros, articulados desde el punto de vista jurídico y articulados desde el punto de vista técnico para protegerlo, pero no porque me lo diga una normativa, sino por una cosa muy sencilla, por el simple hecho de tratar de evitar que terceras empresas y principalmente empresas competidoras puedan acceder a ese tipo de información. ¿Y dónde llegamos? A un proyecto de ley que se va a aprobar. Curiosamente entra en vigor el reglamento y en diciembre entrará una nueva ley. ¿Cuál es la pregunta del millón que hoy dicen todas las empresas o que nos dicen? O sea, que ahora tengo que cumplir el reglamento y en 4 meses tengo que volver otra vez a pasar por caja. ¿Dice esto qué es? No. Es decir, este proyecto que está en trámite parlamentario, que va a modificar la ley orgánica en España, va a basarse en una norma de mínimos que marca el reglamento. Si cumplís el reglamento, no vais a tener que hacer grandes esfuerzos para tratar de adecuaros a esta normativa. Esto es un aspecto importante que debéis de tener en cuenta, con algunas matizaciones, que es lo que va a buscar en este caso esta normativa. En la pantalla de la izquierda veréis el tipo de tratamientos que se manejaban antes. Se manejaban antes en ficheros de soporte papel. El riesgo que corría con este tipo de información era totalmente ambigua. Pasamos a sistemas automatizados. Empieza a haber cierto aspecto crítico en el tratamiento y el flujo de la información. Y ya pasamos a la inteligencia artificial. ¿Cómo voy yo a poder gestionar inteligencia de esa máquina para que pueda exprimir la información que hay de cada uno de nosotros para obtener información predictiva, elaboraciones de perfiles, patrones de conducta? Todo eso es fundamental para nosotros. La pregunta es, ¿quién dispone de más información ahora mismo en España? ¿Facebook o la agencia tributaria? Hasta hace unos años diríamos la agencia tributaria. Podríamos pensar Telefónica también, pero Facebook tiene muchísima información sensible. Hoy decían en las noticias, o el otro día, que Mark Zuckerberg, con carácter previo, va a hacer un análisis, un rastreo de los perfiles de los ponentes con quien va a tener las reuniones el Congreso en esta semana. Es decir, está identificando los perfiles para tratar de sacar patrones e información que previsiblemente se tenía que haber borrado. Ahora dice la normativa, se debe de suprimir. Es decir, nosotros no podemos mantener toda la información siempre que queramos. No, las debemos de mantener con base a unas prebendas que establece la normativa. Y sin querer extenderme mucho, porque estoy hablando de manera etérea, estoy hablando de manera para que tratéis de captar un poco vuestra atención, porque si me pongo a hablar de normativa
y de artículos, estaríais ya saliendo a tomar el café. Entonces, al final, si veis, alrededor de nuestra parte hay un flujo de información que se está manejando, pero es que este tipo de información que se maneja alrededor nuestro es la que se maneja también en el sector empresarial donde vosotros estáis trabajando. Y ahí es donde vosotros tenéis que tener especial cautela, principalmente en la parte de la geolocalización, principalmente en la parte de las redes sociales, la información que vaya a extraer marketing, la información que va a extraer vuestro departamento de marketing para llevar a cabo la captación de nuevos clientes para vuestras empresas. La geolocalización que ya he insistido, de quiero saber dónde tengo los autobuses, quiero saber dónde tengo los camiones, quiero geolocalizar la mercancía, porque también ocurre, y en muchas ocasiones nos han preguntado de, oye, ¿puedo introducir un rastreador en los palés porque en algunas ocasiones han sido extraviados o nos los han robado? Bueno, ojo, porque ya entramos en un tema conflictivo porque puede afectar a la intromisión de la privacidad del conductor del camión. O sea, fijaros hasta qué extremo. Con lo cual, en ciertas medidas debemos de tener protocolos de gestión de tratamiento de los datos dentro de las compañías. Y vuelvo a insistir, no sois un sector extremadamente conflictivo en cuanto al tratamiento de datos. Lo único que debemos de tener en cuenta son tener ciertas premisas relacionadas con el tema de la concienciación y la sensibilización. Entrando en materia, y no vamos a entrar mucho más porque si no me lo echaríais en cara, son el elevado número de cambios producidos que produce la normativa. Un aspecto para mí elemental es, no solamente basta con cumplir la normativa, sino voy a tener que demostrar que cumplo, que la he cumplido, que la estoy cumpliendo. Ya no vale ese papel mojado de repente la noche anterior, voy a tratar de recomponer un poco el escenario para tratar de demostrar que he cumplido. No, esto es un sistema que cambia. Cambiamos el concepto, que es ya otro de los conceptos que también tendréis en cuenta y ya estaréis empezando, es el famoso tema del compliance, el famoso tema del cumplimiento normativo. Es otro concepto, otro pájaro que está merodeando alrededor nuestro y que todos le estamos viendo que se está viniendo. GDPR no deja de ser un sistema de cumplimiento normativo, de autorregulación que es necesario, imprescindible y potestativo para las personas, pero para las empresas que vayan a manejar datos de carácter personal es imperativo, ¿vale? Con lo cual deberemos de cumplirlo. Actitud comprometida y responsable. Protección de datos pasa a ser un elenco fundamental dentro de la estructura. Para mí es la columna vertebral de la empresa porque todo, absolutamente todo, pivota en tema de datos. Datos a nivel general, todos los departamentos de I+D, todos los desarrollos informáticos que se vayan a desarrollar. ¿Qué empresa no maneja aplicaciones informáticas? Todos los desarrollos informáticos que se vayan a desarrollar a partir del 25 de mayo deben de estar validados, bendecidos, con un sellito